Tibia. Amigos míos, mis Diva Legends, si estás viendo este video no es por casualidad, es porque en algún momento de tu vida jugaste este MMORPG que lleva en línea un poco más de 20 años. Y probablemente como yo hayas crecido jugando este juego. Muy seguramente cuando eras pequeño y eras un noobcito admirabas a los high levels de ese entonces y te enterabas de las increíbles hazañas que realizaban de esos momentos épicos. Fulanito de tal bloqueó un Orchabal, los 4 magos de tal server hicieron Annihilator en 10 segundos y esas cosas por el estilo. Historias iban y venían, aunque por supuesto no todas eran ciertas, a excepción de unas cuantas que fueron grabadas en video. Y es eso lo que nos trae al top de esta ocasión. Esos momentos inolvidables e increíbles que marcaron un antes y un después en Tibia. Estos son los 7 momentos más épicos en la historia de Tibia. Número 7. El Annihilator en segundos. Empezamos el top con todo el poder de poderes. Los Master Sorcerer siempre se han caracterizado por romper el juego desde los inicios del mismo. Su poder para cazar en masa y poder lanzar poderosos hechizos y runas hizo que por mucho tiempo fueran los reyes de Tibia. Es por eso que el Annihilator de Cachero e Ingek y otros 2 magos fue legendario. Ellos rompieron la quest pero tan difícil de la época antigua. Nada más y nada menos con el grandioso Exevo Gran Mass Vis. Debemos recordar que antiguamente este hechizo no tenía cooldown y podías spamearlo hasta que descargaras por completo tu barra de maná. Así que Cachero y sus amigos fueron capaces de vencer al aniquilador en cuestión de segundos gracias a la conjunción del poder de 4 magos spameando más Vis hasta el agotamiento. Algo fuera de serie para la época. Número 6. El One Shot de Karcek. Desde la creación de Tibia la profesión de caballero siempre ha sido muy popular porque es la ideal para bloquear monstruos, gracias a su gran cantidad de hitpoints y sus estadísticas de arma y shielding. Con la introducción del hechizo XZRS se volvió todavía más popular para cazar en dúo o en equipo y esencial al momento de bloquear un boss debido a su capacidad de resistencia. Un Ferumbras, un Orchabal, Morgaroth, etc., que eran los más fuertes de la época, pero poco a poco se fue haciendo más fácil vencerlos. Todo cambió con la introducción de Roshamul en 2013 y el nuevo jefe, el temible Gazharagoth, quien cambiaría la forma de enfrentarse a los bosses. Karcek, un valeroso Elite Knight quien en ese momento era nivel 700 y por muchísimo tiempo lideró el top 1, fue a enfrentar a Gazharagoth en Roshamul junto con una gran cantidad de personas. La batalla fue ardua y muy dura, hasta que de repente, ¡boom! Gazharagoth lanza su Ultimate Spell aniquilando todo a su paso, incluyendo a Karcek quien tenía más de 9000 puntos de vida, de 100% a 0 en un instante, algo jamás visto antes. El Elite Knight más poderoso de todo Tibia recibiendo One Shot se queda con el puesto número 6 de momentos épicos. Número 5. El bug de experiencia. Con ustedes el bug más desastroso en la historia de Tibia, tal y como lo presenté en un video que está en mi canal, y si no lo has visto te sugiero que vayas a verlo inmediatamente, pero si no quieres verlo te daré un pequeño resumen. Un error en Tibia causó que un NPC Nedron regalara experiencia infinita y muchísimas personas en todos los servidores abusaron de este, pero además de abusar del bug, se desató el desorden, matanzas y guerras en todo Tibia, y el caos reinó esa fatídica noche. Este suceso acontecido hace aproximadamente 10 años marcó un antes y un después para muchos jugadores porque significó un cambio total. Después de todo, un bug de esa magnitud haría forzoso un reset masivo en todo Tibia, pero como bien recordarán, eso nunca sucedió. No hubo un reset sino un deleteo masivo. Al final de cuentas, abusar de un error en el juego es motivo de penalización y está escrito en las reglas. Nadie recuperó nada de lo perdido y eso significó que muchas personas se desanimaran y al final terminaran retirándose del juego. Una noche épica, pero por todas las razones equivocadas que vivirán los recuerdos de aquellos que pudimos presenciarla. Número 4. Game Master y su inoportuna aparición. Antes de que existiera Battle.io para proteger los servidores de Tibia de los casi extintos botters, el juego tenía unos voluntarios llamados Game Masters. Estos tenían la capacidad de controlar el juego a su antojo y banear jugadores que hubiesen cometido acciones ilegales en las tierras de Mainland. Era muy raro verlos rondando los depots de las ciudades y más raro aún era verlos teletransportándose a un lado de algún jugador normalmente reportado de ser sospechoso de alguna acción ilegal.
como recientemente sucedió con el CM, que apareció justo cuando unos jugadores farmeaban al boss de los Lion y todos corrieron como cucarachas desfavoridas. Bueno, pues algo similar ocurrió hace muchos años cuando los antiguos bosses de Tibia eran realmente difíciles de vencer, uno de ellos Morgaroth. Imaginen la sorpresa del team que fue a matarlo cuando justo al momento de prepararse para hacer la trap aparece el Game Master Harmonia Queen en el lugar menos adecuado para hacerle block al Elite Knight que se supone iba a bloquear a Morgaroth, y este pobre K terminó muriendo a manos del entonces temido boss. Esta combinación nos terminó regalando un momento divertidísimo y a la vez épico que será recordado para siempre. Número 3. Mis Tibia Legends, vamos llegando a la mitad del top al ritmo de Mano, fui deletado. Fui deletado. ¿Cómo olvidar ese impresionante momento en el que Top Paladino de ese entonces, Pablin, fue mandado de letera totalmente en vivo y en directo por Twitch, donde se encontraba haciendo un streaming con el título Sell My Best? Una total y clara violación a las reglas de Tibia, que en ese entonces prohibían la venta y compra de personajes y la publicidad de los mismos en cualquier sitio de internet. Imaginen la rabia y locura que debió sentir Pablin cuando un par de años después Zipsoft por fin permitió la transacción de chars entre personas, y es que Pablin subía niveles a un ritmo acelerado y gustaba de transferirse entre servidores para poder robar los hats de los ferrumbras que aparecían cada cierto tiempo. Mano, fui deletado sirvió de ejemplo, y es que no importa si eres nivel 100 o nivel 1000, si no cumples con las reglas te vas a deletear sin derecho a volver. Su partida sirvió de ejemplo para que muchas personas tuvieran más cuidado a la hora de ofrecer sus cuentas. Fui deletado. Se queda con el puesto número 3. Número 2. La puerta 999. Estamos ante un momento por el cual esperamos más de una década para que alguien por fin pudiera mostrar el misterio detrás de una puerta que tenía cierto requerimiento de nivel, pero no cualquier nivel. No es como otras quests sencillas de Tibia donde subes a nivel 30, 40, 80, nivel 100 vaya, que son metas alcanzables en una cantidad considerable de tiempo. Pero en Tibia, los gods introdujeron una puerta con restricción de nivel 999. Así es, 999. Bueno, estamos en 2021, ya existen decenas o quizás cientos de personas nivel 1000 más, e incluso cerca del nivel 2000. Pero bueno, esto es arena de otro costal. En el Old Tibia subir niveles era muy pero muy difícil. Aún en equipo de 2 o más jugadores llegar a nivel 100 era una hazaña muy respetada. Qué sorpresa se llevaron los primeros jugadores que completaron la Vanuta Quest cuando vieron una puerta que requería alcanzar el nivel 999, algo impensable para la época. Quizás Zipsoft puso esa puerta ahí como alguna broma o algo que jamás iba a suceder, pero con el paso del tiempo y tras cada actualización, la comunidad siguió y siguió acumulando niveles, hasta que de la nada surgió Karseq, que a pasos agigantados se iba acercando a la meta. Todos pensamos lo mismo, será él quien por fin revela el misterio detrás de la puerta, pero cuando por fin alcanzó el nivel 999, Karseq ignoró por completo al mundo y siguió su solitario camino de level up, decepcionando a todos y manteniendo el secreto para sí mismo. Pero no contaban con el poderoso druid Def Onika, quien justo detrás de Karseq fue el segundo en alcanzar la puerta 999 y reveló al mundo entero el misterio oculto tras 12 años, mostrándonos un momento épico para toda persona que alguna vez hubiese jugado Tibia. Sin lugar a dudas, uno de los... Número 1. El Annihilator de Astronis. Por fin alcanzamos el top número 1, el momento de Tibia que en lo personal considero el más épico que jamás haya visto en video. Un jugador que hizo historia. Astronis y su Annihilator Quest. El Annihilator, la quest que todo antiguo tibiano anhelaba realizar tan pronto alcanzara el nivel 100, pero que en realidad era extremadamente difícil de completar. Pero, ¿por qué? En la antigüedad subir a nivel 100 era algo muy pero muy complicado de lograr, pero también significaba la oportunidad de poder entrar a este quest. La quest es simple, entrar y matar 2 demons frente a ti, mientras que otros 4 a los lados te atacan sin piedad. Ahora recuerda que antes no existían imbuements, comidas que regeneran vida y maná, y lo más importante es que no existían hotkeys para poder spamear pods y hechizos. Todo el proceso de curación y ataque era manual. Todo era en extremo difícil de obtener. Junto a lo ya mencionado, tenías que tener un blocker de primer nivel y muy pero muy bien preparado, acompañado de 3 shooters que podrían ser magos y paladines. Pues bien, así llegó el team del legendario Astronis. Pero justo después, a unos segundos de entrar, su primer amigo murió. Y así con el pasar de minutos todos fueron sucumbiendo uno a uno por aquellos peligrosos demons.
pero Astronis siguió luchando valientemente, usando UHs, manas y Ice Rapids. Estuvo a punto de morir muchas veces, pero al final lo logró. Astronis ganó la batalla y reclamó su premio en lo que resultó ser el momento más épico de Tibia que jamás hayamos visto. Todos, pero todos quienes vimos el video queríamos ser como él, subir a nivel 100 y completar el Annihilator de la misma manera épica y legendaria que Astronis, sin lugar a dudas y por mucho muy lejos el rey de este top. Muy bien, mis Cyber Legends, espero que les haya gustado el video. Si es así, compártelo con más gente para que puedan ver más contenido. Yo soy Godfrey, aka Buffy, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.